Mira, déjame hacerte una pregunta que quizá nunca se te haya pasado por la cabeza. ¿Qué pasaría si tu próxima confesión fuera la última oportunidad que Dios te da para salvar tu alma? No me refiero a cualquier confesión, de esas que hacemos casi automáticamente, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, enumerando los mismos pecados como si siguiéramos un protocolo. Hablo de un momento decisivo que determinará dónde pasarás la eternidad. ¿Alguna vez te has parado a reflexionar sobre esto con calma, sin prisas ni distracciones? La mayoría de la gente vive como si tuviera tiempo de sobra, como si la misericordia de Dios fuera un manantial inagotable. Pero Santa Teresa sabía más. Habló de un detalle oculto, un secreto que casi nadie nota, pero que cambia por completo el poder de la confesión. Un secreto que, si falta en tu vida, puede poner tu alma en peligro, incluso después de confesarte. Piénsalo. ¿Cuántas veces has salido del confesionario con la sensación de que algo no se ha ido? Como si esa culpa, esa mancha, todavía estuviera atrapada en tu alma. No es casualidad. Hay una batalla en marcha cada vez que decides confesarte. Y no es una batalla simbólica, es real. El enemigo sabe exactamente qué miedo sembrar, qué excusas susurrar, qué recuerdos revivir para hacerte omitir, minimizar o hablar sin un verdadero arrepentimiento. Santa Teresa veía la confesión como un campo de batalla invisible. De un lado, Dios, dispuesto a derramar gracia y perdón. Del otro, el enemigo, intentando atarte con cadenas que solo tú puedes liberar. Y en medio, tú. Ahora imagina, mientras hablas con el sacerdote, hay ángeles y demonios atentos a cada palabra, cada silencio, cada vacilación. Si la confesión es superficial, la brecha permanece abierta. Pero si es como enseñó Santa Teresa, tu alma no solo queda limpia, sino protegida. Hoy les voy a revelar este secreto, pero tengan cuidado. Puede que esta sea la última vez que lo sepan antes de que sea demasiado tarde. Sé que sientes que Dios te llama a vivir una fe más profunda y quieres aprender los secretos espirituales que los santos usaron para ganar batallas invisibles. Este es tu lugar. Aquí caminamos juntos como una verdadera familia de fe, buscando crecer, fortalecernos y prepararnos para enfrentar el combate espiritual con las armas correctas. Así que, si este contenido te llega al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje. Y dale a me gusta para que esta palabra llegue a más personas que, como tú, desean experimentar una verdadera transformación en la presencia de Dios. Quizás hayas vivido exactamente esto. Entras al confesionario con el corazón apesadumbrado, creyendo que saldrás con la paz que el mundo no puede darte, pero en el fondo, cuando todo termina, te das cuenta de que algo aún persiste, como si la culpa aún se aferrara a tu alma, como una sombra que no se disipa. Incluso intentas convencerte de que todo está bien ahora, pero en el fondo sabes que no es así. Muchos experimentan esto sin siquiera entender por qué. Oran, se confiesan, reciben la absolución y, unos días después, vuelven a cargar con la carga que juraron haber dejado al pie de la cruz. Esto duele porque en el fondo empezamos a preguntarnos, ¿de verdad me ha perdonado Dios? ¿He hecho algo malo? ¿O soy un caso perdido? Y es en este tipo de pensamiento donde el enemigo encuentra terreno fértil para actuar. Santa Teresa decía que uno de los mayores sufrimientos espirituales es vivir en la fe pero sentirse lejos de Dios. Es como si el cuerpo estuviera en la iglesia, pero el alma estuviera lejos, vagando sin rumbo. Y a menudo, esto ocurre precisamente porque la confesión no se vivió con la profundidad necesaria. Quizás te haya dado vergüenza decirlo todo. Quizás hayas postergado algo que debiste haber dicho, o quizás hayas confesado tu pecado, pero sin un arrepentimiento sincero, solo porque es lo correcto. Esto sucede con más frecuencia de lo que crees.
¿Con qué frecuencia nos acercamos a Dios como si siguiéramos un protocolo, sin darnos cuenta de que Él no solo quiere escuchar una lista de errores, sino ver nuestros corazones abiertos y vulnerables? Y aquí está la verdad que pocos tienen el valor de admitir. Hay una parte de nuestra vida que nosotros mismos ocultamos a Dios. No porque Él no lo sepa, sino porque, de alguna manera, creemos que si no hablamos de ello, es como si no fuera tan grave. Pero esta omisión, por pequeña que sea, abre una brecha. Y las brechas espirituales son como puertas entreabiertas. Tarde o temprano, algo entrará. Por lo tanto, Santa Teresa insistía en que no tiene sentido buscar un alivio temporal. Hay que buscar la verdadera liberación, porque no se trata solo de estar en paz durante unos días, sino de restaurar la plena comunión con Dios. Y quizás ahora te estás dando cuenta de que este dolor espiritual invisible no es solo una sensación desagradable, sino un síntoma, una señal de que algo más profundo necesita ser abordado. Y es entonces cuando necesitamos entender qué está pasando realmente, porque hay un secreto sobre la confesión que cambia por completo su resultado, y antes de revelarlo necesitamos ver la escena que se desarrolla en lo invisible cada vez que alguien se arrodilla para confesarse. Y dime, ¿alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has salido del confesionario pensando que todo estaba resuelto, pero en el fondo sintiendo que algo te frenaba? Me encantaría saber si este sentimiento ha formado parte de tu camino, porque tu experiencia puede ayudar a otros que están luchando con este mismo dolor. Comparte en los comentarios, porque no estamos solos en esto, y quizás lo que escribas sea la palabra que Dios quiera usar para tocar el corazón de alguien. Si este dolor invisible realmente existe, y si está erosionando la fuerza de tu confesión, la pregunta persiste: ¿hay alguna manera de cambiarlo? La respuesta es sí. Y aquí es precisamente donde entra en juego lo que Santa Teresa llamó, en sus escritos, la última advertencia. Algo tan sencillo de entender, pero tan profundo en la práctica, que puede distinguir una confesión superficial de una que transforma por completo el alma. Sabía que muchas personas se acercaban al confesionario con buenas intenciones, pero sin la preparación adecuada. Y así, incluso con la absolución, salían vulnerables, sin protección espiritual. Lo que ella enseñaba era más que una guía, era una llave capaz de abrir la puerta a la verdadera liberación y al mismo tiempo cerrar las brechas por las que el enemigo intenta entrar. Esta llave no es un ritual complicado ni requiere conocimientos teológicos avanzados. Al contrario, está al alcance de quien verdaderamente desee estar en comunión con Dios. Es un acto interior, una postura del alma que cambia por completo la forma en que se recibe y asimila el perdón. Y cuando esto sucede, el peso de la culpa no regresa, porque la herida no solo se cubre, sino que sana. En el video de hoy, aprenderás paso a paso qué es este secreto, cómo aplicarlo y por qué ha sido ignorado incluso por muchos católicos que llevan años confesándose. Y no es solo una opción más en el camino espiritual, puede decidir el curso de tu eternidad. Pero antes de revelar cuál es esa clave, necesitamos comprender el contexto en el que todo esto sucede, porque mientras crees que solo estás hablando con un sacerdote, hay un verdadero campo de batalla invisible, donde fuerzas espirituales compiten por el destino de tu alma. Y cuando veas lo que realmente sucede allí, comprenderás por qué las enseñanzas de Santa Teresa son tan urgentes. Y dime, ¿tú también sientes que por mucho que luches, siempre hay algo que intenta alejarte de Dios? Como si, incluso después de orar, confesar y buscar, la batalla nunca terminara. Escribe en los comentarios cómo ha sido esta lucha diaria en tu vida, porque aquí somos una familia que se fortalece unida, y quizás tu historia sea el aliento que otro hermano en la fe necesita para seguir luchando. Para comprender la importancia de esta enseñanza de Santa Teresa, debemos retroceder en el tiempo y ver quién fue realmente. No solo una monja carmelita de clausura,
sino una mujer que vivió experiencias místicas tan intensas que se extendieron a lo largo de los siglos y aún conmueven los corazones de quienes buscan a Dios. Santa Teresa no habló teóricamente, habló de sus experiencias, de las batallas espirituales que libró en su interior y de cómo descubrió secretos del mundo invisible que pocos se atreven a tocar. En sus escritos describe la vida espiritual como un castillo con muchas mansiones, y para alcanzar lo más profundo, la morada donde el alma se une verdaderamente con Dios, hay que atravesar puertas que el enemigo intenta constantemente cerrar. Una de estas puertas es precisamente una confesión bien hecha, no como un gesto mecánico, sino como un acto de guerra contra todo lo que separa al hombre de Dios. Santa Teresa creía que, en el momento de la confesión, el cielo y el infierno se agitan. Decía que, mientras un sacerdote escucha y absuelve, los ángeles interceden, los santos se regocijan y Cristo mismo derrama su misericordia sobre el alma arrepentida. Pero, al mismo tiempo, el enemigo se retuerce, intentando distraer, infundir vergüenza, minimizar los pecados o incluso crear un falso arrepentimiento para que la confesión pierda su poder. Este escenario místico no es meramente simbólico, para ella era tan real como la vida misma, y por eso trataba la confesión con tanto fervor. No es solo un sacramento entre muchos, es una de las armas más afiladas en el combate espiritual. Al observar cómo guió a sus hijos espirituales, nos damos cuenta de que todo se centraba en una sola cosa: la integridad del alma ante Dios. Porque, según ella, Dios no solo perdona, sino que restaura, fortalece y protege contra futuros ataques. Pero para que esto suceda, debe eliminarse algo que impide que esta gracia actúe plenamente. Y es precisamente aquí donde empezamos a ver la raíz del problema. Un dolor invisible, a menudo alimentado sin darnos cuenta, que deja el alma vulnerable incluso después de la confesión. Santa Teresa decía que el mayor peligro para el alma no es el pecado visible, aquel que todos reconocen como malo, sino el pecado oculto, disfrazado, el que se esconde tras excusas y justificaciones. Es esta herida silenciosa sobre la que advertía con tanta frecuencia, porque es precisamente allí donde el enemigo encuentra espacio para actuar, incluso después de la confesión. ¿Cuántas veces entra alguien al confesionario y por vergüenza no menciona un detalle? A veces ni siquiera es un pecado mortal, sino un acto reiterado que hiere la conciencia. Otras veces es un pecado grave, pero uno que la persona suaviza para que no le suene tan mal al sacerdote. Puede parecer insignificante, pero para el mundo espiritual esta omisión es una puerta abierta de par en par, y no se trata solo de omisión. También existe la confesión sin un verdadero arrepentimiento. La persona habla, pero en el fondo sabe que no está dispuesta a cambiar. Incluso puede sentir una carga, pero no es por la ofensa a Dios, sino por el miedo a las consecuencias, la vergüenza de ser descubierta o el malestar emocional momentáneo. Santa Teresa afirmaba que este tipo de confesión no sana el alma. Simplemente cubre la herida permitiendo que el mal se encone. Hay un tercer veneno: la prisa. ¿Cuántas personas entran y salen del confesionario como si estuvieran haciendo acto de presencia, simplemente para cumplir con un deber religioso? En esos momentos el corazón no se abre, las palabras son rápidas y superficiales, y la gracia, aunque ofrecida, no encuentra espacio para actuar con profundidad. El problema es que todo esto crea un ciclo. Una persona confiesa, siente un alivio momentáneo, pero como no se ha eliminado la raíz del pecado, pronto vuelve a caer en el mismo error. Este patrón repetitivo genera frustración, y la frustración alimenta la duda. ¿Dios todavía me escucha? ¿Se ha cansado de perdonarme? Estas preguntas sin respuesta debilitan la fe y poco a poco enfrían la relación con Dios. Santa Teresa lo comparó con una pared llena de grietas. Por mucho que pintes, repintes o decores la pared, si no reparas la estructura, tarde o temprano se derrumbará. La confesión sin entrega total es así. Por fuera parece sólida,
por dentro es vulnerable. Y es precisamente en este escenario donde el enemigo encuentra terreno fértil para actuar. No necesita destruirlo todo de golpe, solo necesita mantener la grieta abierta. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo se infiltra en el momento más sagrado e íntimo de nuestra vida espiritual? ¿Y qué intenta provocar mientras estamos ante el sacerdote? Santa Teresa describió el momento de la confesión como un territorio en disputa. No se trata solo de ti y del sacerdote. Allí, en ese instante, todo el mundo espiritual se pone en movimiento. Y mientras los ángeles se acercan para interceder y dar la bienvenida, el enemigo se posiciona estratégicamente alrededor, buscando cualquier resquicio por el que entrar. No llega anunciando su presencia. No se presenta con amenazas evidentes. Su arma más poderosa es la sutileza. Empieza incluso antes de que entres a la iglesia. Quizás un recuerdo doloroso aflora para distraerte. Quizás un pensamiento susurrado intenta convencerte. No necesitas decir eso. No es tan grave. Es mejor guardártelo para ti. Son frases aparentemente inofensivas, pero cargan veneno. Cuando ya estás frente al confesionario, no descansa. A menudo, susurra dudas justo cuando estás a punto de confesar algo importante. Es como un peso repentino en el pecho, un nudo en la garganta que parece impedir que las palabras salgan. Otras veces, te hace apresurarte, te hace creer que el sacerdote está cansado, que hay gente esperando, que es mejor cortar la conversación. Y al ceder a esta urgencia artificial, dejas atrás partes de la verdad que necesitaban ser dichas. También existe la estrategia de la distracción. Mientras hablas, el enemigo intenta distraerte, desviar tu atención de lo que se dice y reducir la confesión a una simple formalidad. Y cuando esto sucede, incluso si se dicen las palabras adecuadas, tu alma puede no estar verdaderamente abierta a recibir la gracia. Y su labor no termina. Ahí, tras la absolución, sigue intentando sembrar la duda. ¿De verdad te perdonó Dios? No sientes nada, así que quizá no funcionó. Es en ese momento cuando muchos salen del confesionario con el corazón apesadumbrado, como si nada hubiera cambiado. Santa Teresa lo llamaba el eco de la mentira, una voz que insiste en negar la misericordia para debilitar la fe. Por eso enseñó que la confesión debe prepararse, vivirse y recibirse como un acto de combate. No es solo un encuentro con el perdón, es una lucha para impedir que el enemigo se apodere de los frutos de este encuentro. Pero si alguien supo cómo afrontar esta batalla y salir victoriosa, esa fue ella. Y en el siguiente paso, descubriremos finalmente el secreto que Santa Teresa guardaba para proteger el alma, silenciar la voz del enemigo y transformar cada confesión en una victoria definitiva en el ámbito espiritual. Santa Teresa no hablaba de la confesión como si recitara una regla de la Iglesia. Para ella, cada confesión era un encuentro directo con Cristo mismo. Y fue precisamente comprendiendo esta realidad que desarrolló un método interior sencillo pero poderoso, al que ella misma llamó el escudo del alma. Este escudo era lo que impedía que el enemigo robara la gracia recibida y transformaba cada confesión en una verdadera liberación. El secreto empezó antes incluso entrar al confesionario. Santa Teresa insistía en que la preparación era tan importante como el momento mismo. Instruía a sus hijos espirituales a retirarse en silencio durante unos minutos, pidiendo al Espíritu Santo que iluminara cada área de sus vidas donde aún había oscuridad. No bastaba con un examen de conciencia apresurado. Era necesario pedirle a Dios que revelara incluso lo que la propia mente intentaba ocultar. Luego vino el segundo paso, el acto de despojar el alma. Santa Teresa decía que uno debe confesarse como quien entra en la presencia de un rey con un don precioso. En este caso, el don es la verdad. No omitas, no disimules, no te ablandes, decía. Desnúdate ante Dios, porque Él ya lo sabe todo. La confesión es el momento de reconocimiento y entrega. Este gesto para ella no era humillación, sino liberación.
El tercer paso fue confesar con vivo arrepentimiento. Aquí hay un punto que muchos pasan por alto. El arrepentimiento no es solo dolor por el pecado, es la decisión de no repetirlo. Ella enseñó que, al pronunciar cada palabra, el alma debe unir un sincero deseo de cambio con el amor a Dios. Así, la confesión se convierte no solo en un acto de purificación, sino también en un fortalecimiento contra futuras caídas. El cuarto paso, que consideró crucial, fue recibir la absolución con fe y profunda gratitud. Para Santa Teresa, la mayor trampa del enemigo tras la confesión era hacer que la persona se marchara dudando del perdón. Por ello, recomendaba que, al escuchar las palabras del sacerdote, el penitente realizara un acto interior de gratitud, como si sostuviera un regalo con ambas manos para no dejarlo caer. Finalmente, llegó el quinto paso: proteger la gracia recibida. Aconsejó rezar una breve oración inmediatamente después de la confesión, pidiendo a la Virgen María que intercediera para proteger esa paz y evitar futuras rupturas. Era como cerrar una puerta con llave y añadir un candado extra. Estos 5 pasos, vividos conscientemente, hicieron de la confesión no solo un rito, sino una verdadera batalla ganada. Santa Teresa afirmaba que una sola confesión, hecha de esta manera, podía transformar por completo la vida de una persona, sanando viejas heridas y fortaleciéndola contra tentaciones que antes parecían irresistibles. Y quizás te preguntes, ¿pero esto realmente funciona para alguien? Su respuesta sería clara: sí, porque no depende solo de la fuerza humana, sino de la apertura a la gracia divina. Cualquiera, desde el creyente más sencillo hasta el más erudito, puede tener esta experiencia si decide entrar al confesionario no como un acusado avergonzado, sino como un hijo que ha regresado a casa y quiere quedarse allí para siempre. Y cuando esta entrega se realiza por completo, algo cambia. La pesadez desaparece, la claridad regresa y el alma comienza a caminar con más confianza. Pero lo que sucede después es aún más impresionante, porque la transformación no se detiene con la confesión. Se extiende a toda la vida espiritual, cambiando la manera en que una persona ora, sirve y enfrenta las tentaciones. Cuando la confesión se vive como enseñaba Santa Teresa, algo empieza a cambiar casi de inmediato. No es solo una sensación de alivio ni esa paz pasajera que dura unos días. Es como si una nueva atmósfera envolviera el alma, como si la luz de Dios volviera a penetrar lugares donde antes solo había sombras. La primera señal de esta transformación es la paz profunda. No es la paz que depende de las circunstancias externas, sino la que perdura incluso en medio de las pruebas. Es una paz que viene con la certeza del perdón, sin dejar lugar a dudas ni acusaciones internas. El corazón ya no carga con ese peso constante, y los pensamientos ya no se ven consumidos por recuerdos dolorosos del pasado. El segundo efecto es el claridad espiritual. Las tentaciones aún existen, pero es como si la persona comenzara a ver las artimañas del enemigo con mayor claridad. Situaciones que antes eran trampas disfrazadas, ahora se revelan como lo que realmente son. Y, al darse cuenta de esto, la persona se siente empoderada para elegir lo que agrada a Dios. El tercer fruto es renovada fuerza para la oración. Santa Teresa decía que una confesión bien experimentada abre un canal más claro entre el alma y Dios. Es como si la voz del orante llegara al cielo con mayor claridad, y en consecuencia, la respuesta de Dios se percibiera con mayor claridad. La oración deja de ser una carga y se convierte en un encuentro deseado. Además, se produce un cambio en la forma en que nos relacionamos con los demás. El alma que experimenta profundamente la misericordia de Dios se vuelve más misericordiosa con quienes la rodean. La paciencia aumenta, la firmeza disminuye y el deseo de ser un instrumento de paz crece. Es una transformación que comienza en el interior, pero que pronto se desborda. Santa Teresa vio esta transformación como una señal de que la confesión no solo purificaba el alma,
sino que también la fortalecía contra futuros ataques. Y esto creaba un círculo virtuoso. Cuanto más experimentaba una persona esta liberación, más deseaba permanecer en ese estado de gracia, más buscaba profundamente la confesión y más se distanciaba de las acechanzas del enemigo. Pero también advirtió, la transformación necesita ser cuidada y nutrida. Es necesario proteger lo logrado. Por eso, siempre vinculó la confesión sincera con un llamado a la acción concreta, algo que mantendría al alma firme en el camino elegido. Y es precisamente hacia eso, hacia lo que vamos a caminar ahora. La invitación de Santa Teresa a que esta gracia no solo sea recibida, sino conservada y multiplicada. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior ya ha empezado a despertar. Quizás sea ese deseo silencioso pero firme de hacer las cosas de otra manera esta vez, de no permitir que la próxima confesión sea un acto mecánico más, repetido por costumbre, sino un momento que marcará irreversiblemente tu historia espiritual. Santa Teresa lo tenía muy claro. La verdadera confesión no es un remedio para calmar la conciencia, sino una reconstrucción profunda y duradera del corazón, capaz de restaurar en su plenitud la comunión entre el alma y Dios. Así que aquí está la invitación, o mejor dicho, el reto que requiere valentía y determinación. Elige un momento esta semana para prepararte seriamente para tu próxima confesión, poniendo en práctica cada paso que Santa Teresa nos dejó como legado. No dejes que la prisa te robe la profundidad de este encuentro sagrado. Reserva un tiempo exclusivo para estar a solas con Dios, sin interrupciones. Cierra la puerta. Apaga las distracciones e invoca al Espíritu Santo para que ilumine cada rincón de tu alma, incluyendo aquellos que preferirías no ver. Disponte a verte como Dios te ve, incluso si esta visión te incomoda, porque es en ese momento de verdad donde comienza la verdadera liberación. Al llegar al confesionario, entra con la firme resolución de no ocultar nada. Recuerda que la vergüenza dura solo unos segundos, pero la paz de una confesión sincera dura para siempre. No permitas que el enemigo siembre dudas ni pensamientos en tu mente que disminuyan el poder del perdón de Dios. Al escuchar la absolución, recíbela con fe inquebrantable y profunda gratitud, recordando que todo el cielo se regocija en tu reconciliación. Y después del sacramento, haz como aconsejaba Santa Teresa. Reza una oración breve, pero llena de amor y entrega, pidiéndole a Nuestra Señora que guarde esta gracia como un tesoro precioso. Reza con el corazón. Santísima María, que nada robe la paz que Dios ha puesto hoy en mí. Alma, esta simple entrega crea una barrera espiritual contra todo ataque. No pospongas esta decisión. Cada día sin esta opción es otro día con brechas abiertas para la acción del enemigo. Si sientes que Dios te habla ahora, escúchalo. Él está listo para perdonar, sanar y proteger. Y cuando vivas esta profunda confesión, comprenderás que la enseñanza de Santa Teresa no es solo un consejo, es un escudo invisible pero indestructible que resguarda tu alma por la eternidad. Antes de terminar, necesito decirles algo que quizás nunca se hayan parado a considerar. Santa Teresa nos mostró cómo vivir una confesión verdaderamente transformadora, pero también advirtió de un problema aún más profundo. Hay confesiones que, incluso las sinceras, no producen frutos duraderos. Esto no sucede porque Dios niegue el perdón, sino porque existen bloqueos espirituales que impiden que la gracia eche raíces. Y a menudo, estos bloqueos están relacionados con hábitos, pensamientos y actitudes que la persona ni siquiera sabe que tiene. En el próximo video hablaremos precisamente de esto. Profundizaremos en los escritos y experiencias de los santos para comprender por qué, en algunos casos, la paz de la confesión es efímera y la persona vuelve rápidamente a los mismos errores. Además, descubrirás qué hicieron para romper este ciclo y mantener sus almas firmes, protegidas y en constante crecimiento espiritual. Necesito que entiendas.
lo que viene después es tan importante como lo que has escuchado hoy, porque no basta con alcanzar la liberación, hay que mantenerla. Es como recibir una casa completamente restaurada y luego dejar las puertas y ventanas abiertas para que cualquiera entre. Muchos no se dan cuenta, pero así es exactamente como viven su vida espiritual. Restauran su alma en la confesión y sin darse cuenta, la exponen de nuevo al peligro. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón anhela algo más profundo. No solo quieres escuchar historias o consejos, quieres vivir una fe verdadera y constante que te sostenga en los buenos días y sobre todo en los difíciles. Por eso quiero que me acompañes en la siguiente etapa de este viaje. Así que, haz dos cosas sencillas ahora. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita. Esto te asegurará no perderte el resto de este mensaje. Y créeme, es vital para tu camino espiritual. Segundo, comparte este video con alguien que sepas que necesita escucharlo. Quizás así Dios lo alcance. Recuerda, tu alma es demasiado valiosa para vivir con vacíos. Dios te llama a vivir protegida, restaurada y firme en Él. Y ese es precisamente el camino que recorreremos juntas en el próximo video. Nos vemos allí.